Verónica Vivero nos va a hablar de una herramienta que en el campo de la sexología, en el campo de la andrología, es fundamental, cada día se hace más imprescindible, como son toda la aparatología erótica para mejorar, obviamente, nuestras sensaciones. Adelante, Bueno, Verónica. Hola a todos y a todas. Enhorabuena por la exposición, Javier, muy necesaria, y muchas gracias por la presentación, Paco. Para mí es un honor poder estar hoy aquí con vosotros y hacer algo que considero bastante necesario en nuestra disciplina, como es la divulgación o dar a conocer nuestro trabajo. Yo he venido hoy a hablaros acerca del uso de juguetes o artículos eróticos en terapia sexual, y para ello la ponencia que os había preparado os voy a explicar un poquito cómo desde Andrología Barcelona, que es el principal centro al cual estoy vinculada, cuáles son los principales casos que atendemos y cómo trabajamos. Os explicaré también cómo el juguete en sí ha ido cambiando a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. Hablaremos también de ventajas e inconvenientes del uso de juguetes. Veremos en qué aspectos es más o menos, qué perfil de paciente es más o menos apto para su uso, algunos mitos que tenemos que trabajar con los pacientes en terapia, y por una cuestión de tiempo me voy a centrar en dos casos en concreto. Os voy a hablar del uso que hacemos de este tipo de juguetes o de artículos en disfunción sexual y en eyaculación precoz. Vale. Un poco para contextualizar, comentaros que nosotros, Andrología Barcelona, somos una unidad de referencia, estamos conformados por un equipo multidisciplinar y principalmente pues, abordamos todo lo que hace referencia a la sexualidad o función sexual y reproductiva masculina. Concretamente, desde la unidad de sexología clínica, que es donde yo estoy, los principales casos que atendemos sobre todo hacen referencia a estos dos primeros que os comentaba, disfunción eréctil y eyaculación precoz, y también deseo sexual inhibido y todo lo que atañe a pareja o sobre todo que repercute en el aspecto sexual. Nosotras trabajamos con una orientación principalmente de tipo cognitivo-conductual. Esto significa que vamos a trabajar sobre 3 ejes o esferas, como estáis viendo en las diapositivas. Vamos a trabajar sobre el aspecto cognitivo, es decir, todas lo que son creencias o pensamientos disfuncionales que le van a ocasionar un malestar al paciente. Por otro lado, vamos a dotar de pautas o recursos para que el paciente, muy importante, aprenda a reconocer sus emociones y las gestione de una forma mejor. Y también vamos a actuar sobre todo la línea o el plano conductual con diferentes técnicas, sobre todo las de tipo expositivo. En segundo lugar, la terapia sexual va a consistir en una serie de pautas, recursos o ejercicios que vamos a proporcionar al paciente, y es aquí donde entra o no la posibilidad de utilizar juguetería erótica. Es decir, una cosa que me gustaría que quedara clara hoy en esta exposición es que el juguete es un recurso o complemento más, pero no es la única solución, no siempre se utiliza y de hecho en algunos casos incluso no siempre lo prescribimos, por tanto puede resultar contraproducente, ya veremos en cuáles. Una labor también bastante interesante que tenemos los profesionales tanto de la psicología como de la sexología es todo el aspecto de psicoeducación o trabajar sobre aquellos mitos o falsas creencias que le ocasionan un malestar al paciente. Vale, así como en rasgos generales deciros que cuando una persona, preferiblemente un hombre cis con una orientación de tipo heterosexual, tiene una dificultad en su aspecto sexual, esto le va a producir un gran impacto en su autoestima o más concretamente en su percepción de competencia sexual. Ocasionándole un gran malestar y en muchas ocasiones haciendo o evitando que eviten estas relaciones sexuales compartidas. Nos hemos encontrado con que hay un mayor porcentaje de afectación en aquellas dinámicas de tipo heterosexual porque el hombre heterotipo tiende a adjudicarse con un mayor porcentaje la responsabilidad de la calidad de esa relación sexual compartida. Las principales áreas de afectación sobre todo van a hacer referencia a la calidad de la erección, al control o manejo de esta respuesta eyaculatoria y a la morfología o características de estos genitales, es decir, todo lo que haga referencia a forma o tamaño. Si la persona percibe que alguna de estas 3 variables no son del agrado suficiente o tiene alguna dificultad en este estilo, esto le va a producir un gran impacto, como comentábamos antes. Pensar que un paciente cuando presenta una disfunción sexual generalmente va a hacer un patrón prototípicamente fóbico, nos va a mostrar una conducta fóbica caracterizada por un condicionamiento previo a experiencias anteriores, va a mostrarnos ansiedad anticipatoria, pensamiento de tipo obsesivo, incluso rituales previos a esa relación sexual. En el durante la ejecución de la relación sexual nos vamos a encontrar con rol de espectador, ansiedad, hipervigilancia y autoevaluación, es decir, un batiburrillo emocional considerable que va a llevar, si no a evitar las relaciones sexuales en sí,
como mínimo que éstas se vean repercutidas en cuanto a calidad, ¿vale? Pensar que el paciente tipo normalmente acude a consulta, generalmente tras años de evolución de la problemática, y no es difícil que nos encontremos con cuadros secundarios a la problemática principal. Como simple apunte, deciros que para nosotros la historia clínica es nuestra principal herramienta de información. No simplemente nos permite recoger todo lo que hace referencia a la historia clínica o historia psicosexual del paciente, sino que nos permite conocer a la persona y, por tanto, poder ofrecer un plan de tratamiento lo más personalizado posible. Por otro lado, el vínculo terapéutico es bastante interesante y muy necesario, muchas veces más allá de la orientación o técnica que empleemos, ya que es a través de este vínculo donde el paciente va a adquirir un mayor compromiso y el mantenimiento de estas sesiones. Nuestro objetivo último siempre va a ser mejorar la calidad de vida de este paciente. Vale, respecto a los hallazgos históricos, aquí os he puesto algún apunte para que veáis que se han encontrado figuras arqueológicas con formas principalmente de tipo fálico que podrían ser, se cree que podrían haber tenido un uso quizá de tipo lúdico o masturbatorio ya en la antigüedad, ¿de acuerdo? Os he puesto algún apunte histórico. Se sabe que en el antiguo Egipto, por ejemplo, ya utilizaban dildos, en Grecia usaban los olisbos, que estaban fabricados generalmente de piedra o de madera y lubricaban con distintos aceites y hacían servir con fines masturbatorios. En la antigua China ya se usaban anillas o pañuelos para mejorar las erecciones. También se menciona el uso de juguetes eróticos en las 1001 noches, etc, etc. Es decir, los juguetes no es algo que nos hayamos inventado ahora, sino que es algo que ya estaba con nosotros desde hace tiempo, lo que quizá el uso principal que se le daba en un primer momento era más bien de tipo lúdico o masturbatorio. No será más o menos hasta la década de los 60 aproximadamente cuando se empieza a plantear otro tipo de utilización a este tipo de recursos. Sabéis que en la historia pasamos por una serie de ciclos, épocas de mayor represión sexual unido a épocas de mayores libertades, y concretamente los años 60 representaron un gran hito histórico en cuanto a diferentes aspectos. Entre otras cosas, movimientos sociales como por ejemplo el feminismo o la aparición de la píldora anticonceptiva, que permitió que sobre todo muchas mujeres nos diéramos el permiso de vivir nuestra sexualidad de una forma algo más libre. También en esta década coincide con las investigaciones de dos grandes dentro de la historia de la sexología clínica, como son Master and Johnson, y a través de sus investigaciones se empieza a plantear el uso de este tipo de artículos con fines terapéuticos. Además, en esta década también coincide con las primeras apariciones de las primeras tiendas eróticas o sex shops, y si damos otro salto temporal, también tenemos que a finales de los 80, a principios de los 90, coincidiendo con la crisis del VIH, entre otras cosas, se recomendó el uso de juguetería erótica como dentro de las prácticas de sexo seguro. Si damos otro salto temporal y nos colocamos en la actualidad, tenemos algunas series como Sexo en Nueva York o el boom que el Satisfyer tuvo hace un tiempo en nuestra sociedad, ha contribuido a que sobre todo las nuevas generaciones no tan nuevas tengan algo más normalizado el uso de este tipo de artículos, ¿vale? Los medios nos dicen que los españoles cada vez somos más consumidores de este tipo de juguetería, que concretamente las mujeres somos las que más uso le damos, y que también a raíz de la pandemia, sobre todo el confinamiento que vivimos, muchas personas cambiaron sus prácticas sexuales y algunas han venido para quedarse. Pensar que durante el confinamiento muchas personas se encontraron que quizá no tenían acceso a una posible pareja sexual, y esto hizo que algunas prácticas como la masturbación, el uso de juguetería erótica o el sexo virtual aumentaran. Respecto a las ventajas de este tipo de artículos, no simplemente en población clínica, sino a nivel de población general, el uso de juguetes me va a permitir conocer mejor mi cuerpo, conocer las fases que voy a experimentar cuando tengo una actividad sexual, muy necesario sobre todo en pacientes que presenten eyaculación precoz. Vamos a intentar romper con lo coitocentrista y explorar otras vías de estimulación. Nos va a mejorar nuestra salud física porque mantenemos en tono nuestros genitales, y nuestra salud mental, porque tras un orgasmo nos sentimos increíblemente bien todos. Por otro lado, vamos a trabajar el deseo individual y en pareja, vamos a poder prevenir ciertas dificultades a futuro, como ciertas incontinencias y demás. Secundariamente, conseguimos romper con el estigma que todavía en algunos colectivos genera el uso de juguetes o el acudir a una tienda erótica.
y también, como todo, tiene inconvenientes, aunque quizás en un porcentaje menor. Encontramos que en algunos casos se pueden generar ciertas dependencias o un fetichismo exacerbado hacia el juguete. Podemos fomentar la obsesividad en algunos pacientes creyendo que solo a través del juguete van a poder mejorar su dificultad. Nos hemos encontrado con algún caso de anorgasmia secundaria o personas que solo pueden conseguir el orgasmo a través de esta vía, o el fast sex, que nos va a proporcionar este tipo de artilugios electrónicos que difícilmente por otra vía y a estas velocidades podríamos llegar. Vale, en líneas generales deciros que el juguete es un complemento y es importante que esto el paciente lo entienda, que no vamos a depender de él para su ejecución a futuro, sino que es una ayuda y sobre todo si nos encontramos con un perfil de personalidad, ¿no? Antes nuestro compañero Javier hablaba de esto, si tenemos una personalidad especialmente neurótica, rasgos muy obsesivos, quizá alta hipocondría o gran inseguridad, a lo mejor no sería necesario del todo plantear el uso de este tipo de artículos y quizá con otro tipo de actividades pues podríamos trabajar su dificultad. En casi todos los casos o la mayoría va a existir una prohibición de las relaciones coitales en un estadio inicial para fomentar otras áreas de exploración y paliar la ansiedad de ejecución. Va a ser muy interesante el entrenamiento previo individual en masturbación y es interesante que el paciente entienda que no es necesario tener pareja ni relaciones sexuales compartidas para ver un progreso y para que su dificultad mejore. Y ahora sí, yendo un poco al tema que nos pertoca, con respecto a lo que os comentaba, en casos de erección generalmente vamos a sugerir en un primer momento las anillas compresivas o constrictoras. Son unas anillas generalmente fabricadas de silicona hipoalergénica que se colocan en el pene cuando éste está en erección, generalmente con la ayuda de un lubricante de base acuosa. Nos va a permitir conseguir tener una erección algo más pronunciada y, lo más importante, poder mantenerla. Es un artículo muy apto para aquellas personas que quizás son capaces de conseguir erección por medios propios, pero por un tema de ansiedad o por lo que sea, les gustaría tener una erección algo más pronunciado, quizá tienen dificultades a la hora de poder mantenerla. Este sería un buen recurso para plantear este tipo de pacientes, ¿vale? Por otro lado, tenemos las bombas de succión o de vacío, que ayer también las comentasteis en algún momento. Son unos dispositivos de tipo electrónico donde vamos a introducir el pene y mediante un sistema similar al de una aspiración nos va a hacer un vacío, ¿no? Y nos va a provocar una erección. Esta erección, para que se pueda mantener, necesitamos la ayuda de una anilla constrictora o compresiva. Es un muy buen artículo, es una muy buena alternativa para aquellas personas que quizás no quieran tomar medicación, la medicación ha dejado de hacer efecto, no quieran tomar tanta medicación, y también para aquellos pacientes que quizás no se planteen a corto plazo o no sea un perfil, a lo mejor para colocar una prótesis en un estadio intermedio. En algunos casos podemos prescribir el uso de este tipo de dispositivos. Pese a que dan un muy buen resultado, mi experiencia clínica me indica que el paciente no es algo que lo suele acoger muy bien, suele generar ciertas resistencias y tenemos que hacer una labor importante de educación con ellos para que se atrevan a quererlos utilizar. A nivel de cosmética erótica tendríamos cualquier gel o crema con efecto estimulante que ayude o favorezca la irrigación genital. Y bueno, esto ya os lo he explicado antes, de cambiar el foco atencional, y la paradoja es que conseguimos mejorar lo que queremos trabajar, pero de forma indirecta. Respecto a temas de eyaculación precoz, vamos a prescribir todos aquellos geles o cremas con efecto retardante. Generalmente llevan una pequeña composición de lidocaína, que es un anestésico, se coloca en el pene cuando está en erección, preferiblemente en la zona del glande, poca cantidad. Dejamos pasar unos minutos para que el pene, la piel, absorba el producto y tras ello pues podemos ejecutar la práctica que deseemos. También los preservativos de tipo retardante, y en cuanto a artículos o productos tenemos anillas constrictoras o compresivas, preferiblemente la de triple vía, porque pese a ser un producto inicialmente creado para erección, es cierto que con ellas nos va a costar algo más el poder eyacular. Las que cogen base o tronco de pene y testículos son las más adecuadas. Y ya acabo, me queda una diapo. Vale, las fundas para pene también sería algo que solemos prescribir, pese a que tienen un uso quizás algo más lúdico, nos van a servir mucho y van a venir muy bien, sobre todo en la etapa de entrenamiento individual en masturbación.
¿vale? Y el dispositivo por excelencia y que solemos utilizar más en cuadros de eyaculación precoz serán los masturbadores masculinos. Son unos dispositivos electrónicos que establecen un símil entre lo que sería un canal vaginal. Evidentemente no tiene nada que ver con estar con una persona, ¿no? Pero en cuanto a sensaciones, calidez, hacen un efecto succión, calor y demás. Es un muy buen recurso, sobre todo para aquel paciente más fóbico que quizá ha limitado totalmente sus parejas sexuales o no tiene relaciones sexuales compartidas durante el entrenamiento en masturbación. Estos dispositivos nuevos generalmente suelen llevar una aplicación donde, mediante ejercicios de Kegel y entrenamiento en suelo pélvico aplicado a este cuadro, juntamente con respiración y demás, el paciente va a aprender a poder reconocer las fases que experimenta cuando tiene una actividad sexual. Bueno, y hasta aquí un poco lo que os había preparado para hoy y ya está, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica.